Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse. Y la gente que comparte los vídeos porque es de ayuda para el canal, que algunos vídeos se han compartido por redes sociales, sobre todo se han compartido por WhatsApp. Y eso es de ayuda para el canal. Vamos a seguir hablando del tema de los hongos y una pregunta que se hace la gente también es, ya debería de saberlo, pero bueno, ¿cuál es? Y hay que responderla, porque hay gente que pues es principiante. ¿Cuál es el mejor fungicida para el aguacate? Bueno, fungicida, ya sabemos que fungicida es un veneno para los hongos, para matar hongos. Que justo en los vídeos que hemos estado haciendo estos días, el de ayer, el de anteayer, hemos hablado del de la fitóstora y hemos hablado del de la acidoplodia, que es la muerte descendente, que son prácticamente los hongos que más atacan o por lo menos por esta zona, que más atacan a nuestros cultivos de aguacate y son, pues, podríamos decir que los dos más peligrosos, ¿no? Vamos a ver, no hay o sea, los hongos, hay diferentes tipos de hongos, es igual que los insectos, para la gente que entienda un poquito. No todos los insectos son iguales, sí hay insecticidas de amplio espectro, pero por ejemplo, hay unos que son de caparazón más duro, que necesitan un cierto tipo de veneno. Los otros no, los otros más blandos sí. Por ejemplo, con jabón potásico. Ya grabaremos un vídeo sobre esto. Así siempre vamos a intentar dar soluciones que funcionan. Porque tenemos que aplicar cosas que funcionan para no perder el tiempo. Y por ejemplo, no me quiero desviar del tema, pero el jabón potásico es un estupendo insecticida. Pero eso ya lo hablamos en otro vídeo. Estamos hablando de fungicidas. ¿Cuál es el mejor fungicida? Un fungicida para el aguacate es el que estamos viendo ahora, el cobre, que te elimina el cobre hasta en pequeñas proporciones, puede ser incluso beneficioso. Acordémonos, lo que pasa es que con el cobre, para la fitóstora iba a decir, pero no, tú no puedes regar con cobre. ¿Por qué? Porque lo primero, que el cobre es un micronutriente, o sea, la planta lo necesita, pero lo necesita en muy pequeña cantidad. Ese es el problema que tenemos con el cobre. Ahí estamos, eso es caldo bordelés, es cobre con cal, ¿vale? El cobre, caldo bordelés, este que viene, no tiene que ser de esta marca o de otra. Caldo bordelés es cobre con cal o oxicloruro de cobre, que es prácticamente lo mismo, es polvo azul, es cobre. Eso se disuelve en agua y fumigas tus plantas con eso. ¿Cuál es el problema del cobre? El cobre nos sirve para todo tipo de hongos, o los más, no para todo tipo de hongos, pero para los más que nos atacan en el aguacate, como por ejemplo la acidoplodia y algunos otros que más atacan al cultivo del aguacate, se combaten con cobre. También haciendo aplicaciones de azufre. Acordémonos que el azufre... Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para la gente que quiera hacer alguna consulta conmigo, de tú a tú. Pues no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Si tienes algún problema con tu cultivo de aguacate o para tema de fertilización, cualquier cosa, pues me podéis hablar por ahí. Bueno, seguimos con el vídeo. Para los hongos, vale, para que quede claro, dependiendo del tipo de hongo que ataque a tu cultivo, vas a utilizar un fungicida o vas a utilizar otro fungicida. Estamos hablando de fungicidas ecológicos, como son el cobre y el azufre. El cobre, para los hongos que suelen atacar nuestros aguacates, por ejemplo, los cortes de cuando haces podas en aguacate, suele ser la acidoplodia. Después hay otro que se llama, el diatorela. También ataca un poco al aguacate. Es un poco complicado, por eso no lo he puesto. A ver si busco más información, con más fotos y eso. Pero tampoco es tampoco es algo que... Diatorela se llama, pero tampoco es algo que sea muy dañino, ¿vale? Los más, así por estas zonas, por aquí, por España, son la fitóstora, que es bastante mala, pero eso ya hemos hablado. Y los otros de aéreos, pues se combaten con azufre o se combaten con cobre. Normalmente los que atacan el aguacate se van a combatir con cobre, pero no. ¿Qué pasa con el cobre? Que el cobre ese es el problema que tenemos con el cobre, que solo lo podemos utilizar una o máximo 2 veces al año.
Ese es el problema que tenemos con el cobre. Vale, aquí estamos viendo, por ejemplo, azufre. El azufre también nos va a servir, pero vuelvo y repito, normalmente los hongos que atacan al cultivo del aguacate son más susceptibles al cobre, más que al azufre. Es una pena porque el azufre combate más de 50 tipos de hongos, el azufre. Por eso es muy utilizado en los viñedos. Botrytis, mildium, todas estas cosas las combate el azufre. Vuelvo y repito, combate el azufre. Aquí estamos viendo lo más recomendable para el cultivo de aguacate es utilizar el azufre mojable más que el de en polvo. Por ejemplo, en los viñedos se utiliza más el de en polvo. Nosotros para el cultivo del aguacate nos recomiendan utilizar más estos productos. Por ejemplo, ese que estamos viendo es un azufre líquido, que viene en forma líquida. Y lo otro es caldo sulfocálcico. Cuando veamos el líquido rojo, caldo sulfocálcico. Esto no se suele comprar, sino tienes que prepararlo tú en tu casa. Es pasar ese estado de... Pero no quiero hacer el vídeo muy largo. Podéis buscar otros vídeos en internet. Es un producto bastante efectivo. Para quien lo pueda hacer, lo animo a que lo haga. Es hirviendo azufre con cal. Vale, y hay una manera de hacerlo en seco con hidróxido de potasio. A ver si hago un vídeo sobre ello. Y es bastante bueno porque es un acaricida. O sea, el azufre lo vamos a utilizar sobre todo como acaricida. Lo beneficioso que tenemos del azufre es que no tenemos el problema con el cobre. Que el cobre solo lo podemos utilizar 1 o 2 veces al año en nuestro cultivo de aguacate. No más, porque si no te va a dar un exceso de cobre en tu cultivo. O sea, te va a dar mucho cobre y eso es malo. Eso pues es malo para no hacer el vídeo muy largo. Sin embargo, el azufre podemos hacer aplicaciones como si queremos todos los meses. No hay problema ninguno con el azufre. No te va a crear fitotoxicidad. No te va a dar exceso de azufre en la planta. ¿Vale? Entonces, no subestimemos el efecto del azufre cuando estemos dándole a nuestros ácaros, porque también, acordémonos que el azufre mata más de 50 tipos de hongos. El problema es que justamente los que suelen atacar los árboles de aguacate son más de combatirlos con el producto cobre que con el producto azufre. Pero bueno, tenemos estos dos elementos. ¿Qué más podemos hacer? Como siempre, tenemos que partir desde el principio. Podas y buena nutrición. Poda y buena nutrición. Vale, esto para el tema de los hongos, sobre todo superficiales. Después del hongo de la fitóstora ya hemos hecho varios vídeos. No quiero tampoco hacer el vídeo muy largo. Y hace 2 o 3 vídeos hemos estado hablando de la fitóstora y cómo podemos controlarla, ¿vale? Para no seguir hablando de lo mismo y estar repitiendo las mismas cosas. Ir a ver esos vídeos. Son bastante interesantes porque el tema de la fitóstora es... podríamos decir que es el hongo que más ataca nuestro cultivo, que más daño hace y se te acaba con la planta. Pero como siempre partamos del principio que es un buen manejo del riego. O sea, ni tener tus plantas siempre encharcadas de agua, ni dejar que pasen estrés hídrico. O sea, la planta del aguacate sabemos que es una planta que requiere cantidades un poco altas de agua, pero no podemos pasarnos. No podemos pasarnos porque nos ataca más este hongo llamado fitóstora. Hay un vídeo de cuándo tengo que regar mi cultivo de aguacate. Es una prueba fácil. Pero para los hongos aéreos también después hay venenos, hay moléculas y hay todo esto. Lo podemos combatir con cobre, con azufre, sobre todo con cobre, pero siempre partamos de las podas para una buena aireación. Eso es fundamental para que no se todo tipo de plagas, incluidos los hongos, todo tipo de plagas, araña, cochinilla algodonosa, todas las plagas, incluidos los hongos. Por eso la importancia de que tus plantas no estén muy tupidas de hoja y que haya aireación en la planta. ¿Vale? Nunca me cansaré de decirlo. Una buena nutrición para que tu planta tenga los nutrientes necesarios y un buen manejo del riego, ¿vale? Estas 3 son muy importantes para el tema de los hongos y de todos los problemas de patógenos que podemos tener, ¿vale? Después, si es verdad que hay algunas moléculas, utilicemos el cobre 1 o 2 veces al año,
utilicemos el azufre como acaricida. Aparte de eso, también sirve para más de 50 tipos de hongos, el azufre mojable. Y nada, bueno, más que nada eso. Espero haber respondido la duda. Un saludo.